Buenos días, Dios me lo bendiga a todos. Y aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día tan maravilloso que nos ha dado. Poniéndonos de mañanita en la mano del Señor. Para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros bajo sus palabras y bajo sus estatutos. Y lo mejor que podemos es que comer del pan de la vida tempranito, así comer del pan de la vida que es la palabra de Dios, Y qué bueno que yo sé que están tempranito esperando el mensaje de Dios, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer más de qué, del amor que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y el título del mensaje de hoy se llama Lo que debemos hacer por amor a Cristo. Lo que nosotros debemos hacer por amor a Cristo. Es importante que prestemos atención hoy porque el tema es bastante interesante de qué cosa nosotros debemos hacer por amor a Cristo, a nuestro Padre Celestial. Es importante prestar atención para que empecemos a caminar el día de hoy bajo los estatutos de nuestro Padre Celestial, de Dios en nuestras vidas. Y saben que en Segunda de Timoteo, vamos a leerle hoy a Segunda de Timoteo, vamos a caminar un poco de la mano con Timoteo. Timoteo fue el amigo fiel del apóstol Pablo. Saben que el apóstol Pablo fue quien fue elegido por Jesucristo. ¿Para qué? Para que llevara el evangelio, como lo hizo con los discípulos, a toda criatura. Porque Pablo era un hombre intelectual, un hombre de un amplio conocimiento de la palabra. Y Dios ha permitido que Timoteo nos narre esta maravillosa historia que él vivió en el evangelio y las cosas que él pudo someterse. ¿Para qué? Para agradar a Dios en su palabra. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder de la palabra de Dios. Así mismo es, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? Vamos a ver qué significa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nos dice así: una de las principales fuentes de la fortaleza y guía para los que estamos en recuperación en la palabra de Dios. Pablo desafió a Timoteo a conocer lo que es la palabra, dice, y significa. Oigan bien esto. Pablo desafía a Timoteo y lo invita a que conozca la palabra y qué significa la palabra de Dios en nuestra vida. Y en Segunda de Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo 2:15, escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Le dice así, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profana y vana palabrería, porque conducirá más a la impiedad. Así mismo es. Ustedes se dan cuenta de lo que le dice Pablo a Timoteo aquí. O sea, son palabras ¿de quién? Del apóstol Pablo, de una persona quien escribió la mayor parte en la Biblia. Y continúa diciendo aquí, dice, él describió cómo la palabra de Dios nos ayuda, ya que nos enseña lo que es verdad, hacer que nos tenemos en cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. O sea, tomar en cuenta qué está mal en nuestras vidas.
nos señala en el camino correcto y nos ayuda a hacer lo que está bien y lo que está bien. Así mismo es. Nos ayuda a hacer lo que está bien. Nos ayuda a hacer lo que está bien. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Aleluya. ¿Eso está en dónde? En 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Vuelve y le contesta el apóstol Pablo, le dice a Timoteo aquí que la palabra de Dios es toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Así mismo es, mis hermanos, así mismo es. La palabra de Dios nos redarguye, nos instruye. La palabra de Dios es eficaz, es algo la cual que yo lo invito a ustedes a que vengan al arrepentimiento. Al arrepentimiento, venir al arrepentimiento es venir aquí a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. O sea, nosotros tenemos que estar aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero que la voluntad de Él. Lo que está escrito aquí en su palabra. Que en el 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios. Útil para enseñar y para redarguir. O sea, ¿qué no quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que la palabra de Dios es ¿para qué? Útil para enseñar. Una vez que nosotros empecemos a escudriñar la palabra, que nos convertimos en atalaya de Dios aquí en la tierra, aquí en este mundo, el mismo Espíritu viene a nosotros y empieza a fluir ese manantial de agua viva. El mismo Dios nos va a dar el conocimiento de poder explicar la palabra tal como está aquí en la Biblia, sin inventarnos cuentos, sin inventarnos cosas iniguales. Wow. Y es importante que aprendamos esto, que lo que realmente significa la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestra oración y nuestro pensamiento deben concentrarse en la palabra de Dios. Así mismo es. Nuestro corazón y nuestro pensamiento deben concentrarse en la palabra de Dios, pues así estaremos capacitados para vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Vamos a estar capacitados para vivir como Dios quiere que vivamos. Eso es así, mis hermanos. Eso es así, queridos hermanos. Dios siempre quiere que nosotros seamos esos verdaderos obreros aprobados en el Señor. Que Dios quiere siempre que nosotros hagamos siempre su voluntad. No tratar de hacernos enseñorar delante de los gentiles, delante de los demás, sino hacer la voluntad de Dios. Y vamos a leerle, ya que leímos un poquito, como Pablo explica aquí a Timoteo sobre la palabra. Entonces vamos a pasear de la mano con Timoteo ahora. En 2 de Timoteo 1 dice: Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Así mismo es, la promesa que es la vida, que es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús nos da vida, y no nos da vida por un tiempo, sino nos da vida por la eternidad. En Cristo Jesús nosotros encontramos lo que es la vida eterna, lo que es el perdón de Dios en nuestras vidas. Timoteo, amado hijo, y gracia de misericordia y paz a Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, testificando a Cristo.
Escuchen bien esto. Esto es Timoteo, que está aquí testificando a Cristo. Dice, doy gracias a Dios, al cual vivo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mi oración, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Amén. 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 Miren bien, ustedes saben lo importante que es acordarnos nosotros de la lágrima que Jesús tiraba en esa cruz, de las lágrimas que también del apóstol Pablo, hijo, o sea, fue quien Jesús, Cristo mismo, lo eligió, porque Cristo, Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, que andaba detrás de ellos para apresarlo, para matarlo, pero el Espíritu Jesús mismo viene, Cristo mismo viene y lo confronta, viene y le derrama su espíritu encima de él, y dice, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú que me persigue? Cristo, soy yo Cristo, o sea, Cristo, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigue? Le dice Jesús a Pablo, ¿por qué me persigue, Pablo? Y a partir de ese momento, es Pablo quien habla aquí en 2 de Timoteo. ¿Quién? Porque ¿quién instruye a Timoteo en la palabra? Pablo. Pero miren lo grandioso que es Dios, las cosas que nosotros podemos que experimentar cuando nosotros venimos a la palabra de Dios. Lo que experimentó Timoteo. Porque Pablo fue un hombre señalado por Dios. Y lo que Dios señala, que el mismo Dios que lo señala, son dones irrevocables. Por eso fue que Pablo nunca flaqueó. Ahora, ¿cómo nosotros no flaqueamos? Viniendo aquí a la palabra, haciendo ayuno y oración. Meternos en nuestro aposento para hacer una comunión con Dios, para no flaquear en la fe que nos fue dada por amor a Cristo. La fe que fue dada a nosotros por amor a Cristo Jesús. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eloíse. Y esto seguro que es ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Así mismo es. Dios nos ha dado a nosotros, no nos ha entregado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, de dominio propio. Nosotros tenemos que aprender a tener dominios en nosotros. ¿En cuáles cosas? Por ejemplo, yo mismo tengo que controlar mucho las emociones. Por eso es que cuando yo vengo siempre a la transmisión, a ustedes aquí, a leerle la palabra de Dios, debo testificar las cosas que yo he logrado, pero también debo señalar las cosas que no he podido cambiar en mi vida. Y siempre oro a mi Dios, para que Dios mismo me ayude a poder cambiar, a poder mantenerme firmemente en las cosas que yo sí he podido cambiar y a las que no he podido, orar a Dios, someterme a la palabra de nuestro Padre Celestial, a que me ayude a corregir cada día, a ser un cristiano genuino. ¿Por qué? Porque no puedo servirle de trompiezo a otro. A veces nosotros nos dejamos guiar por las emociones, y a veces cuando tenemos un pequeño inconveniente, sea con nuestra esposa, con alguien que nos viene quizá con una palabra deshonesta, con una palabra un poquito descompuesta hacia nosotros no dudamos en remeter y responder con el mismo furor que él vino hacia nosotros. Y eso no es de Dios, Nosotros tenemos que servir de ejemplo a otros.
Y algo que yo tengo que someterme mucho, porque es algo en la cual he luchado mucho conmigo mismo. Saben que los que me conocen, yo era un hombre que privaba un guapito, y eso no es de agrado para Dios. Aquí no estamos hablando de que debemos ser guapos. Aquí tenemos que hablar de que tenemos que someternos a Dios en todo, someternos a Dios en todo, porque eso es lo que es de agrado para Dios. Por tanto, no te avergüences de dar mi testimonio de vuestro Señor, de nuestro Señor, ni de mi preso, cuyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Aleluya. Así mismo es. Nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio de Dios. No podemos avergonzarnos de Dios. Porque nosotros tenemos que darle testimonio a ustedes, a quienes están frente a la transmisión, a quienes no conocen la palabra de Dios, de cómo ha ido fluyendo el amor de Dios en nuestras vidas. Y que nosotros debemos que transmitir este amor que el Señor mismo ha depositado en cada uno de nosotros, lo que decidimos servirle, lo que decidimos ser atalaya, ¿en qué? En su palabra. Lo que decidimos ser atalaya porque comunicamos el mensaje a través de ¿qué? De esta transmisión, a través de leer la Escritura, las Sagradas Escrituras, para que ustedes puedan conocer lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos conforme a nuestra obra. Así mismo es. Él nos llama, no conforme, escuchen esto bien, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Así mismo es, queridos hermanos. Nosotros no podemos andar conforme a nuestras obras, sino a la obra que nos enseña Cristo en su palabra. La palabra que nos está dando a quien Timoteo aquí, que Timoteo no actuó conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Cristo. Todos nosotros tenemos que hacer que conforme a la voluntad de Cristo Jesús en nuestra vida, hermano. Es por amor a Cristo que nosotros tenemos que a veces permitir hasta la, como dice Jesús, si alguien toca tu mejilla derecha, ponle la izquierda. Porque Jesús mismo nos está enseñando a nosotros aquí, que nosotros debemos, por amor a Él, por amor a Jesús, no podemos estar crucificándolo cada día. Cada día que nosotros nos levantamos, como dice aquí la palabra de Dios, con nuestro propio, o sea, que nosotros actuamos con nuestra propia fuerza, con nuestro propio yo, estamos crucificando a Jesús. Por amor a Jesús, nosotros tenemos que sacrificar, ¿qué? Bajar la guardia en todo, para no servirle de piedra de tropiezo a otro. Que esa persona que viene a arremeter contra nosotros, a golpearnos, a bochornarnos, que nosotros mostremos el amor de Cristo en nosotros, que realmente Cristo no ha cambiado. Que hay un nuevo hombre en este cuerpo. Un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque vine aquí a la palabra de Dios, vine a hacer un amorío con Dios y hacer la voluntad de Dios, que es Cristo en nosotros. Y Cristo nos enseña a nosotros en el tiempo que duró con nosotros aquí en la tierra, en los 33 años, cómo debemos comportarnos delante de los demás, que es algo maravilloso lo que hemos podido ver, lo que fue Jesús, a qué vino Jesús, el propósito de Jesús aquí. Jesús vino con el propósito de ¿qué? De darle libertad a qué? De darle vista a los ciegos. Pero vuelvo y les repito, no son aquellos ciegos que están ciegos físicamente, sino son a los ciegos espirituales.
porque a veces creemos que estamos haciendo la cosa correcta. Y por eso es que le digo, por ejemplo, el día de ayer, llamé a un amigo para felicitarle, porque yo le decía a él que no me mandara tantos videos, por ejemplo, el video de la niña, el video de la Biblia, cuando la Biblia, que estaba apareciendo un pelo en la Biblia. Yo le dije, no me mande todo eso, que a mí no me interesa ver todas esas cosas, porque realmente son las cosas que nosotros nos debían de la palabra de Dios y nos entramos en confusión. Entonces, tú tienes que tratar de que aplicar más la palabra, que la palabra de Dios es para explicarla con nuestro testimonio, no escuchando todo aquello. Entonces, bueno, que ustedes también, que están frente a esta transmisión, entiendan que Dios realmente hay un mensaje aquí que no debe ser adulterado por nada del mundo. Hay un mensaje que tú no tienes que ir a ningún otro lugar, y que con tu testimonio, que cuando tú empieces aquí a escudriñar la palabra de Dios, miren, yo digo que a Dios hay que provocarlo. Cuando tú empieces a provocar a Dios aquí leyendo su palabra, tú vas a comenzar a fluir el manantial de agua viva de lo que habla la palabra de Dios. Porque empiezas tú a tener refrigerio. Porque ¿qué? Va a empezar a venir a ti el perdón. Va a empezar aquí a cómo a adorar a tus hijos, a amar a tus hijos, a amar a tu esposa, a adorar al mismo Dios. Tú te vas a adorar a Dios más que nunca. Tú vas a tener a Dios en tu vida como si tú lo tuvieras físicamente. Es algo que yo te invito a que pruebe a Dios, a que experimente a Dios en tu corazón, a Cristo en tu vida, ¿para qué? Para que tú empieces a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, hermano. Y vamos a dejarlo ahí ya el día de hoy. Vamos a despedirnos el día de hoy, que creo que las palabras que le he leído aquí a través de la palabra del Señor son palabras de verdad, palabras con las cuales nosotros debemos alimentarnos a diario, porque qué mejor que venir al dador de todo, al que todo nos lo ha puesto a nosotros en nuestras manos, que es Dios. Dense cuenta que Dios dio a su único hijo unigénito, a morir en una cruz por ti, por mí, para que nosotros seamos salvos, para lavar nuestros pecados. Entonces nos toca a nosotros que obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un mandato para nosotros. Es un mandato, obedecer a Dios en nuestro corazón. Yo quiero terminar aquí dice, un buen soldado de Cristo. Vamos a ver qué nos tiene la palabra de Dios aquí. Un buen soldado de Cristo. En 2 de Timoteo 2, un buen soldado de Cristo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. O sea, debemos esforzarnos cada día en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que han oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñar también a otros. Wow, amén, aleluya. Miren bien lo que dice la palabra aquí. Nosotros tenemos que ser idóneos para enseñar a otros. Nosotros tenemos que, miren, el mensaje que Dios mismo nos da a nosotros aquí en la palabra es que el propósito de la palabra de Dios es que enseñemos a otros. No podemos llenarnos de ¿qué? Llenarnos de los deleites del corazón. Porque una vez que nos llenamos, por ejemplo, hay muchos hermanos, hay muchos pastores, muchos evangelistas, como llaman, muchos ministros, que tratan de buscar cámara, y eso no es de agrado para Dios. Nosotros tenemos que buscar alma para Cristo, ganarnos alma para Cristo, enseñarle a la persona que tienen que venir al arrepentimiento, y el arrepentimiento viene a través de la palabra. Una vez que tú vienes a la palabra de Dios, el arrepentimiento vas a venir a tu vida, tú vas a confesar tu pecado a ti y a Dios. ¿Para qué? Va a empezar a como le decía a usted aquí en la palabra del Señor, donde dice que
en 3:16, de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar y para redarguir. O sea, la misma palabra de Dios te va a enseñar lo que tú tienes que hacer y lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque está aquí escrita. Está escrita y el mismo Dios te va a dar la sabiduría para que tú le expliques tal como está aquí escrita, sin tener que adulterarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no queremos ir, engañarnos a nosotros mismos y trabajar con los deleites de nuestro corazón, les voy a explicar a ustedes lo que sucede en nosotros aquí. Dice la palabra de Dios así, dice, el carácter de los hombres de los postreros días, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, fastuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Miren, señores, cuando nosotros comenzamos a por ejemplo, a usar esta plataforma que yo empecé a usar hace 6 meses, que es Facebook y YouTube. Yo no he hecho esto con el propósito de ganar likes, ni de que la gente me observe a través de estos medios que son tan amplios. Ahora, de lo que yo sí quiero que se enfoquen es en la palabra de Dios, en la palabra. Que no se paren aquí a ver a Ray, sino a escuchar el mensaje de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se enfoquen en mí, si se enfocan mucho en mí, y yo me creo aquí en mi corazón, que ustedes, yo tengo 10,000 seguidores, 5,000 seguidores, 200 seguidores, empieza a venir a deleitarme más en mí mismo que en Dios. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que adorar a Dios sobre todas las cosas. Que nosotros cuando vamos a un canal, siendo invitados a un canal de televisión, no empezar a llamar, mira, voy a estar en tal canal, voy a estar en esto. Claro que está, que tú puedes decirle, mira, voy a estar en tal canal, transmitiendo el mensaje de Dios para que escuchen la palabra de Dios. No para que la gente te vean, porque muchos buscamos cámara y eso no es de Dios. Es la palabra que debemos transmitir. El mensaje de Dios debe ser dado tal como está aquí en la palabra, sin buscar cámara, Debemos que ser obedientes a Dios, Vamos a dejarlos ahí ya, para que poder darnos ese manjar que el Señor nos entregó hoy en la mañana, ese manjar que Dios pudo poner en mis labios, en mi mente, en mi corazón, para que yo le leyera ese pasaje bíblico que yo creo que fue maravilloso. Fue un pasaje bíblico lleno de muchas, ¿cómo le digo? Fe, esperanza para nosotros, lleno de esperanza. Y que nosotros debemos que entender que debemos que venir aquí que debemos ser lo que debemos hacer por amor a Cristo Jesús. Y Señor, condúcenos. Vamos a orar, vamos a despedir el día de hoy la transmisión y vamos a darle gracias a Dios por este medio. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no he podido cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre ambas. Asimismo es, hermano, debemos conocer cuál es la diferencia entre ambas cuando nosotros estemos en que ya hemos cambiado algunas áreas de nuestras vidas, que ya no hemos confiado en la palabra, tener la fe genuina que Dios nos ha cambiado, que Dios puede cambiarte a ti, que venga el arrepentimiento, hermano. La venida del Señor está cerca. Ya se están cumpliendo la profecía. Miren cómo están viniendo estas enfermedades. Y cuando estas señales, según dice la palabra de Dios, que están en el Apocalipsis, en Primera de Juan, también habla de los postreros tiempos,
de cuando se venían a presentar los tiempos, cuando se acercaran los días del fin, iban a acontecer todos estos acontecimientos que están aconteciendo. Entonces es bueno que nos preparemos, estar preparados. ¿Para qué? Para que no nos agarren, como dice un viejo dicho dominicano, asando batata, para que tenemos nuestras almas preparadas para irnos con nuestro Padre Celestial, para irnos con Jesús, de la mano con Jesús, y recibir ese galardón, la vida eterna. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día.